Bendiciones, amados hermanos. Reciban un fuerte saludo del Departamento de Matrimonios del Ministerio Luz de las Naciones. Para nosotros es un gusto estar deleitándonos nuevamente en el estudio de la palabra juntamente con mi esposo, ya que el Señor dice en su escritura: nuevas son sus misericordias cada mañana. Y hoy el Señor ha tenido una nueva misericordia en nuestras vidas, y por eso hoy estamos acá, dispuestos y anhelando ser hacedores de la palabra cada día más. Gloria a Dios, amados hermanos. Bien, pues mi nombre es Baker Castro, juntamente con mi esposa Karen de Castro. Estamos hoy acá listos para poder estudiar, para poder ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este departamento de matrimonios y familia, ¿verdad? Pues en el que tenemos como finalidad poder trasladarle a usted las palabras de nuestro buen y amado Dios, y esto para que cada uno de nosotros tome su porción, tome su parte en el reino de los cielos. Amén. Amén. Pero los invitamos, amados hermanos, a que nos acompañen. Vamos a hacer una breve pero poderosa oración. Amén. Si alguno de ustedes, amados hermanos, puede o necesita contactarse con nosotros, en la parte de abajo, tal vez por aquí o por allí, estarán apareciendo los números de teléfono a los cuales ustedes pueden comunicarse para oración, intercesión, ministración o consejería. Amén. Amén. Entonces, oremos, por favor. Gracias te damos, bendito Señor, por permitirnos, Padre poderoso, estar una vez más aquí en tu casa. Señor, bendecimos, Padre poderoso, a todas las personas que desde ya a esta hora se están conectando, Señor. Y también a los que han de estar viendo esta retransmisión, Padre poderoso, en un futuro. Pero tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Así que tu palabra tiene la misma función y el mismo poder ahora que lo va a tener también en el futuro, cuando estas personas vean esta transmisión. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lanzamos una palabra de bendición, Señor, a todo aquel que quiera adherirse a esta visión, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bien, gloria a Dios, amados hermanos. Pues el día de hoy tenemos un tema bastante lindo, un tema interesante, un tema en el cual ustedes y nosotros vamos a gozarnos mucho, porque hoy tenemos para poder compartir con ustedes y toda nuestra bella audiencia que a esta hora sintoniza esta hermosa transmisión, tenemos un mensaje titulado: que tu pasado no determine tu futuro. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, amados, muchas personas deciden alejarse del Señor, y esto lo hacen, ¿por qué? A veces porque sienten las personas que tienen un pasado demasiado escabroso, que tienen un pasado demasiado frustrado, tienen un pasado muy enmarañado, vaya, entiéndase que es un pasado difícil, y por eso mismo piensan que el Señor no los puede perdonar, o que no puede hacer algo nuevo con ellos. Yo recuerdo en una ocasión, tuvimos la oportunidad de predicar en una penitenciaría, y cuando estábamos finalizando la prédica en la penitenciaría, se acercó un hombre y dijo: mire, en serio, porque en esa ocasión estábamos predicando acerca del perdón y la gracia del Señor, y entonces este hombre se acercó y dijo: en realidad Dios puede perdonar mis pecados, dijo él. Y entonces pues le respondimos con los hermanos que íbamos: pues amén, claro que sí, para eso vino Dios, para eso vino Cristo Jesús, para quitar los pecados del mundo, para llevarlos encima de Él y que todos seamos salvos a través de Él. Pero él dijo: bueno, lo que pasa es de que yo tuve 17 asesinatos y cometí 17 asesinatos porque ese era mi trabajo. Entonces, pero no queda solamente ahí, porque hay otras personas a las que también les hice daño, y usted me va a decir de que es así de simple, recibir a Cristo y ya se acabó. Pues claro, por eso se llama gracia, porque es algo que no podríamos comprar y que no podríamos pagar. Esto viene a colación o viene a resonancia acá. ¿Por qué? Porque el pasado de una persona no tiene influencia sobre el futuro del cristiano convertido de nuevo mediante la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un lindo tema con el cual creo que muchos nos identificamos en algún momento de nuestra vida. Amén. Ya que muchas veces nosotros decidimos que nuestro pasado llegue a formar parte y determine un futuro, ¿verdad? Ya sea para vivir en una vida plena, en bendición en Cristo Jesús, o muchas veces llenos de ataduras. Lo podemos llevar
al ámbito familiar antes del matrimonio. En este punto podemos ver cómo un pasado de una niñez tal vez muy violenta puede venir a marcar tu vida tanto que esa violencia tú la puedes llevar incluso a tu matrimonio sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque lo que a ti te instruyeron en ese momento era violencia, eran gritos, era orgullo, era un maltrato. Sin darte cuenta muchas veces lo puedes llevar a tu matrimonio, a tu hogar, y ser así con tu cónyuge o incluso con tus hijos. Y entonces empezamos a hacer un daño emocional dentro de ellos y empezamos a dejar marcas en el corazón de ellos que muy probablemente cuando a ellos les presenten al Señor se les va a hacer muy difícil. ¿Por qué? Porque tienen tantas heridas en su corazón, igual que nosotros como padres, ¿verdad? Llegamos en un momento de nuestra vida a tener tantas heridas que muchas veces no somos capaces de perdonar ni sentirnos nosotros perdonados también. Y esto va determinando nuestro futuro en el Señor, porque si bien dice la Escritura, dejando la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús debemos reconocer que Él va a hacer nuevas todas las cosas, porque eso dice la Escritura, que Él hará nuevas todas las cosas, pero esto depende de cuánto tú dejes que el Señor entre y crezca dentro de ti, para poder venir a quitar lastres, para venir a quitar yugos, cadenas que vienen a estorbar en nuestra vida como hijos del Señor. Entonces, todos estos puntos y cada uno de ellos son los que nosotros como hijos del Señor tenemos que empezar a autoanalizarnos. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mi corazón? ¿Hacia dónde estoy viendo yo? ¿Qué es lo que estoy anhelando yo? La Escritura dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿En dónde está tu corazón? ¿Dónde va a estar tu tesoro? Para que tu futuro sea un futuro de bendición, no únicamente para ti ni para tu esposo, sino que ahora también para los tuyos, o sea, para tus hijos, ¿verdad? Entonces son cosas muy importantes que nosotros como hijos del Señor realmente cada vez tenemos que ir creciendo y empezar nosotros a ir teniendo ese discernimiento de ver qué cosas están afectando en mi vida, qué cosas están afectando en mi familia y empezarle a pedir al Señor que empiece a cortar todas esas cadenas, porque la palabra del Señor dice que donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces nosotros como hijos del Señor debemos de anhelar esa libertad todos los días de nuestra vida. Amén. Amén, claro que sí. Bien, fíjense hermanos que el pasado de una persona o nuestro pasado no debería de tener influencia sobre nosotros en nuestro futuro, pero realmente esto es un tema del cual pues es necesario poder tratar. ¿Por qué? Porque muchas personas, como bien lo decíamos a un inicio, no pueden acercarse al Señor, ni su familia. Bueno, tal vez han estado involucrados, qué sé yo, en cosas que no fueron para nada del agrado del Señor en familia, ¿verdad? Tal vez un matrimonio, qué sé yo, tal vez participaba de brujería, de hechicería, cosas así, ¿verdad? Entonces tienen a veces dentro de su manera de pensar que no pueden acercarse al Señor. Bueno, tal vez sí ya recibieron a Cristo en su corazón y tal vez empezaron a caminar, pero esto mismo los ha detenido en su caminar y no pueden avanzar más allá de lo que ellos mismos pueden ver. Esto es ¿por qué? Por un temor, no un temor reverente, sino un temor que sienten. ¿Por qué? Porque piensan que si se acercan más al Señor, el Señor los va a terminar destruyendo por las cosas que practicaron anteriormente. Pero realmente esto no es lo que dice la Escritura. Y para esto vamos a ir nosotros a una historia que tenemos acá en el Salmo 51:1. Vamos a ir así despacio, con tiempo, para que podamos nosotros avanzar y todo quede pues bien claro. ¿Por qué? Porque es algo muy delicado que nosotros tenemos que pues no solo abordar, sino que también poder asimilar dentro de nosotros. Y esto no puede decirse así tan rápido como se escucha, porque las personas pensarían que esto es un juego, ¿verdad? Y realmente no lo es, sino que es una puerta de salida a la manera en la cual muchas veces hemos estado viviendo. Amén. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Amén. Miren, hermanos, el 51:5 dice así: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este sin duda es David, quien llegó a ser rey, ¿verdad? Dice de esta manera. Y el 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad, y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. 51:8 hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Amén. Fíjense, amados, que por esto mismo es que yo les decía hace un momento, que nosotros realmente lo que debemos es ahorita poder analizar esto y tomarnos el tiempo para poder asimilarlo y percibirlo dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una transformación, no solamente de vida, sino que una transformación de pensamiento a través de la Escritura. La Escritura dice, conforme a lo que el rey David decía: en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre, dice el rey David. Interesantes estas palabras, él recordando su pasado. Pero después dice acá en el Salmo 51:5, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y el 6: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Señor ama la verdad, claro que ama la verdad. Y el Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo con esto? Que si nosotros somos capaces de podernos acercar a Él y poder declarar cada una de las cosas que hasta el momento nos están atormentando dentro de nuestro pensamiento, el Señor va a ser justo con nosotros. El Señor ama la verdad y el Señor lo que quiere es que nosotros nos acerquemos. ¿Para qué? Para que podamos ahora declarar nuestro pecado. Y eso tiene grandes beneficios. Miren, por favor, dice acá el 7: purifícame con hisopo y seré más limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Interesante. Miremos el 8, que también hay repercusión en el cuerpo del ser humano. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Fíjense, hermanos, que es interesante ver cómo, y esto hay testimonios incluso de esto, donde las personas han declarado la falta que habían cometido delante del Señor, o las faltas que tal vez no habían declarado delante del Señor, a pesar de que ya eran salvos, a pesar de que ya son salvos, a pesar de que ya tienen una vida nueva en Cristo Jesús, pero tenían un quebranto de salud. Y a través de declarar su pecado delante del Señor, pedir misericordia, el Señor les concedió, los escuchó y los sanó. Amén. Y es lo que el rey David está declarando acá. Dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Interesante ver cómo nuestro pasado tiene influencia en nuestro presente, porque no nos deja avanzar hacia nuestro futuro. ¿Por qué? Porque nuestro futuro es Cristo. Nuestro futuro es podernos encontrar con Cristo Jesús, podernos encontrar con Él. Claro que sí, pero ¿mediante qué cosa? Poder nosotros ahora estar apercibidos de que debemos nosotros levantar manos limpias delante del Señor. Amén. Interesante el punto donde tú decías, he aquí tú amas la verdad. Y ayer pues se nos hablaba, ¿verdad?, de ceñir los lomos del entendimiento. Sí. Para venir a establecer nuestros pensamientos. Entonces, realmente nosotros debemos de venir y establecer nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, en lo íntimo, porque ¿quién es el que escudriña nuestros pensamientos y nuestro corazón? Nuestro Señor. Y Él es el único que puede venir a sanarnos
en todo el dolor que pueda haber dentro de nuestro corazón. Dice, hazme oír tu gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué? Porque a pesar de tantas cosas que tenemos día con día, pero nosotros estamos gozosos, estamos deleitosos dentro de la casa del Señor, nosotros nos sentimos llenos, nos sentimos plenos. Pero cuando nosotros no tenemos ese gozo y solo hemos oído del Señor nada más, pero nunca lo buscamos nosotros en lo íntimo, nunca anhelamos tener esos encuentros con el Señor, nuestro corazón se sigue abatiendo. Nuestros huesos van a estar cansados, vamos a estar enfermos, ya no solo espiritualmente, sino que ahora físicamente. Y nada de eso nosotros lo queremos para un futuro en Cristo Jesús. Entonces podemos ver cómo la palabra viene y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Que nuestros oídos puedan ser limpios para ahora poder escuchar la palabra del Señor y tener y alcanzar esa fe. Porque el oír dice que la fe viene por el oír palabra del Señor. Entonces nosotros debemos de anhelar que nuestros oídos se deleiten cuando estamos escuchando la palabra del Señor, las enseñanzas que el Señor ha colocado en los ministros que están al frente de los ministerios. Y ver que no son ellos, sino que ahora es la palabra del Señor revelada a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un tiempo que el Señor nos está diciendo, el futuro en mí es mejor. Amén. Entonces tenemos que dejar a un lado todo lo que en el pasado nos ha venido dañando nuestra vida, nuestra comunión, incluso con el Señor, con nuestra familia, con nuestro cónyuge. Es un tiempo de que nosotros empecemos a deleitarnos y a gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Amén. Veamos Salmo 51:9. Sigue la narrativa de David. Dice acá, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Vemos acá a continuación qué es lo que dice David. Ahora David está hablando de una vida nueva, de un futuro en Cristo. En el futuro en Cristo comienza desde el Salmo 51:9 diciendo, esconde tu rostro de mis pecados. La carta de Juan dice, hijitos míos, si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. O sea, vemos entonces, no es que andemos por ahí pensando pecar deliberadamente, no, pero si alguno peca, sepa que tiene abogado para con Dios, a Jesucristo. Entonces es de lo que acá proféticamente está hablando el rey David. Hablando David durante, 1000 años después de su reinado. Interesante. Dice después, y borra todas mis maldades. Claro que sí, la sangre de Cristo borra todas nuestras maldades. Y después dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Quién es el único espíritu que es recto? El Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios implantado dentro de nosotros creará en nosotros un espíritu recto también. Entonces el salmista acá está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Está diciendo, después de que te hayas arrepentido, después de que vengas a una innovación de vida, Cristo Jesús va a perdonar tus pecados, Cristo Jesús va a borrar tus rebeliones, no se acordará más de tus pecados y te va a dar un regalo y una recompensa, la cual es el bautismo del Espíritu Santo. Estamos viendo nosotros estas cosas en el Salmo 51:10. Miremos el 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Eso reforzando lo que estamos hablando. El 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque muy probablemente las personas que se han apartado del Señor o que no han caminado o que su futuro no ha estado firme o una visión clara en sus ojos, ha sido muchas veces las personas que han conocido al Señor y por una u otra cosa se han apartado de Él. En este caminar de la vida, el cual se ha vuelto incluso duro, claro que se ha vuelto duro. ¿Por qué? Porque las cosas no son fáciles y peor ahora en esos tiempos en los que estamos viviendo. La economía, el trabajo, el sustento, las maneras tan
pragmáticas de ver las cosas. Vivimos en un mundo del ya, que queremos todo rápido. Amén. Me llamaba la atención donde tú decías, tenemos que buscar la llenura, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que Él es el que nos guía. Pero fíjate, Baker, que en estos tiempos hay muchos matrimonios que son jóvenes y lo que no buscan es ser guiados a través del Señor, Sí. ni venir a tener su compromiso como tal, primeramente delante del Señor, ¿verdad?, sí, para hacer todas las cosas conforme a la voluntad del Señor. Y vean ustedes, yo he visto casos, hermanos, de jóvenes que han honrado primeramente al Señor antes de casarse, y ellos han buscado la manera diligentemente de venir y poder hacer todo conforme a la voluntad del Señor. Y también están los casos, pues, de los cuales no se les ha presentado al Señor aún y empiezan en su vana manera de vivir a formar un matrimonio y las consecuencias que trae todo esto. Pero me llamaba la atención lo que tú decías, la llenura del Espíritu, porque aquí en los matrimonios jóvenes, digamos, tenemos que cimentarlos cada día más en la palabra, y a nuestros hijos también. ¿Para qué? Para que el día que ellos formen un hogar, pues ellos estén en la roca que es Cristo Jesús. Pero mira aquí lo que dice el Salmo 119. 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Amén. Entonces el Señor nos habla aquí de que nosotros como padres debemos de limpiar nuestro camino, sí, pero también instruir a nuestros hijos para que ese camino sea limpio. ¿Pero cómo? Con que ellos guarden su palabra. Y asimismo nosotros podemos ver lo que la Escritura pues nos está diciendo. Ese camino que es Cristo Jesús nos va a ayudar a poder deleitarnos en este futuro, en Él. Entonces es tan importante que nosotros busquemos instruirnos en la palabra para poder instruir ahora a nuestros hijos y poder ser edificados cada día más en nuestro matrimonio. Amén. Entonces, avancemos acá en el Salmo 51. Miren ahora acá, el Salmo 51:13 está hablando ya del futuro de la persona. El futuro de la persona dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere para ti como persona, para ti como familia, para ti como matrimonio. Eso es lo que el Señor quiere. Que a través de reconocer nuestros pecados y nuestros errores delante del Señor, el Señor nos da la vida eterna, claro, perdona nuestros pecados, nos da la llenura del Espíritu Santo, y después de eso tenemos un lugar en el reino de los cielos. Pero también un trabajo acá terrenal, y el trabajo va a ser acá, enseñar a los transgresores el camino, y los pecadores se convertirán al Señor. Amén. 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 ¿Qué futuro más lindo? Claro que es un futuro lindo. ¿Por qué? Porque todo aquel, dice la Escritura, que trabaja en el reino de los cielos, tiene participación en él. Amén. Amén. Entonces, vamos a la carta de Juan. Juan 5:24 dice de esta manera: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Apliquémoslo por favor a nuestro tema del día de hoy. ¿Has tenido un pasado borrascoso? Claro. ¿Has tenido un pasado difícil? Sí, seguramente que sí. Hemos tenido un pasado duro en el cual hemos tenido que salir adelante a pesar de nuestros errores. Ambos, claro que lo hemos tenido. Pero el Señor, ¿qué es lo que quiere ahora? El Señor quiere que de cierto te digo, dice el Señor, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Es interesante ver cómo el Señor nos llama a una vida diferente. No a una vida de riquezas, no a una vida de culminación, no a una vida en la cual estemos encumbrados. Y esto nos deja ver el por qué muchas personas, cuando llegan a la cima de su carrera, a la cúspide de sus metas, cuando alcanzan el éxito en esta vida, se sienten vacíos, solos, y muchas veces ya tienen todo, pero les hace falta algo importante que está dentro de ellos, que no lo puede comprar el dinero, no lo puede comprar la belleza, y no lo puede adquirir tampoco el conocimiento humano. Y eso es solamente la llenura del Espíritu Santo dentro del corazón, impartido por nuestro
Dios. Amén. Amén. Sí, la escritura también nos deja ver, ¿verdad? Donde dice, de cierto que aunque la respuesta tardara, de cierto va a llegar. Amén. Entonces tú tienes que confesar la palabra, declarar la palabra en tu vida y en la vida de los tuyos, pero no solo declararla, sino que tener fe, tener certeza de que esa palabra se va a cumplir en la vida de cada uno de los tuyos y de tu vida también. ¿Por qué? Porque si tú no tienes fe, es imposible agradar al Señor y nosotros necesitamos tener esa fe para que se nos tome como justicia, para que nos tome el Señor como justos. Pero, como decía mi esposo, es necesario también llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, que esa llenura venga hoy a nuestras vidas para poder seguir avanzando en este camino que muchas veces para muchos ha traído muchos espinos, muchos abrojos en ese camino, y en lugar de avanzar sentimos que retrocedemos muchas veces, nuestras fuerzas físicas y espirituales se cansan, pero todos los días debemos de acercarnos en la intimidad, como nos hablaba los versículos anteriores, y poderle decir al Señor: renueva mis fuerzas, Señor, yo aquí te entrego todo lo que no es mío, todas esas cargas que yo he venido trayendo de mi pasado, las que tengo ahorita, Señor, yo me despojo de todo lo que no me pertenece. Y tú tienes que tener ese entendimiento, así como fue con Marta y María, que vino y ella dice que fue y reposó a los pies del Señor y estaba ahí sentada poniendo atención a las instrucciones que Él estaba dando. Mas Marta dice que se ponía afanada por todo lo que estaba sucediendo. Entonces esto nos enseña a nosotros a no afanar tantas cosas que nos están marcando nuestra vida, sino que a deleitarnos en la presencia del Señor. Y de cierto que ahí vamos a encontrar muchas respuestas para nuestra vida, en lo personal, individualmente, como para la vida de nuestra familia, para la vida incluso en nuestro matrimonio, ¿verdad? Una respuesta que tú estés pidiendo, el Señor va a traer ese soplo de vida hoy para que tú sigas avanzando en un futuro en el Señor. Amén. Amén. Veamos por favor Romanos 8:1. Dice de esta manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es interesante ver cómo el Señor nos habla y nos dice que cuando nosotros nos convertimos genuinamente al Señor, no hay condenación para nosotros. No que no podamos pecar, claro, podemos pecar, pero también así como podemos pecar, también el Señor nos va a dar el perdón. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a avanzar y que va a haber un futuro delante de nosotros, a pesar del pasado que muchas veces pudimos haber tenido. Amén. Entonces, fíjense que queremos compartirles a ustedes, amados. Dice que, el cristiano puede perder 5 cosas si permanece atado a su pasado. Si permanecemos nosotros ya ahora con una vida nueva en Cristo, permanecemos atados a nuestro pasado, podemos perder 5 cosas. La primera de ellas es la siguiente: su comunión con Dios. ¿Puede perder su comunión con Dios un cristiano? Claro, si permanece atado a su pasado. Veamos la carta de Juan 14:23 y veamos qué es lo que nos dice. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, el que ama mi palabra, guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Amén. ¿Qué dice entonces? Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Pero solamente si ama su palabra, solamente si amamos la palabra del Señor, entonces ahí vamos a encontrar nosotros que el Señor también nos va a amar y Él va a permanecer dentro de nosotros y va a ser una casa dentro de nosotros y nosotros seremos el templo del Espíritu Santo. Pero amar la palabra del Señor, ¿qué cosa es? Ponerla por obra, ejercitarnos, ponerla por práctica, eso. Pero si nosotros permanecemos amargados, dolidos, solemnes, ahí en un rincón, sin esperanza de quién por mí, por mi pasado, eso realmente lo que me hace a mí es perder mi comunión con Dios. Amén. De lo que tú decías, ¿verdad? Y a Él y haremos morada con Él. Uh-huh. Entonces sí es importante, mira aquí lo que dice la Escritura en la segunda carta de Samuel 7:5, dice: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more.
Amén. Entonces hoy el Señor nos pregunta a nosotros, ¿le haremos casa en la cual el Señor more? Interesante la pregunta que el Señor hoy nos hace para quitarnos todo yugo de esclavitud. Amén. Amén. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 3 dice de esta manera: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Pero sépase también esto, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que la comunión que nosotros primeramente vamos a tener o deberíamos de tener es con el Padre y con Jesucristo. Y después de esto, hermanos, vamos a poder tener comunión con nuestros demás hermanos. Pero no podemos tener nosotros comunión con nuestros hermanos. Yo saludar a mis, hola Karen, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Y no tener, pero ni siquiera 10 minutos para poder hablar con el Señor. No tengo comunión con el Señor. Entonces, lo que estoy haciendo aquí con Karen realmente se convertiría en un chiste. Se convertiría en una mentira que tarde que temprano se va a llegar a descubrir. ¿De qué manera? Porque algún día se va a manifestar lo que realmente está dentro de mí. La ira, el enojo, la envidia, el recelo, y cuanta cosa más podamos imaginarnos, porque solamente eso puede albergar un cuerpo, un templo vacío, carente del Espíritu Santo. Amén. Es importante otro punto el que tú mencionabas, ¿verdad? La comunión que en un matrimonio se tenga, se hace sí, visible en lo físico, ¿verdad? Y de esa manera también podemos ver cómo es reflejado en lo espiritual también, la comunión que tú busques de tener con el Señor. ¿Por qué? Porque para poder venir a vivir un futuro mejor en Cristo Jesús es necesario perdonar. Sí. Y muchas veces en los matrimonios y en las familias hay muchas faltas. Y nosotros como seres humanos, muchas veces, en lugar de perdonar, más bien guardamos todo eso y empieza un rencor, empieza una raíz de amargura. Entonces la escritura anteriormente pues nos marcaba y nos habla, donde dice que nosotros tenemos abogado con el Padre, que es el Señor Jesús. Entonces nosotros entregándole al Señor Jesús todas aquellas cosas que nos han dañado, Él puede venir a interceder ante el Padre para que nosotros tengamos un corazón más blando, el Señor nos vaya transformando ahí en lo íntimo, en lo secreto, y esa manifestación pueda ser ahora entre el matrimonio, entre mi hogar, con mis hijos, y tener verdaderamente una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, como segundo punto podemos perder la paz. ¿Cuántas personas no anhelan la paz? Yo creo que todos anhelamos la paz familiar, la paz en el hogar, la paz en pareja, pero también la paz interior. Amén. Entonces, veamos qué es lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 32, que dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y primera carta de Pedro 3:15 dice de esta manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Entonces, este pasaje de la primera carta de Pedro 3:15 nos está hablando de que tenemos que santificarnos, sí, santificad a Dios también, claro, pero dice acá, el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el cristiano será atacado en pareja, en familia, individualmente, por lo que cree. Ahora, como eres un cristiano, ya no te juntas con nosotros para la fiesta de fin de año, para las fiestas de Semana Santa. Ya no celebras con nosotros esta fiesta o esta otra fiesta, o no participas con nosotros de esto o de lo otro. Y esto en muchas ocasiones puede llegar a amargar a la persona, puede llegar a frustrar a las personas pensando que es ahí donde está la vida realmente y que lo que está haciendo es únicamente apartándose de todo lo que podría ser vida para la persona, ¿verdad? Amén. Y retrocediendo al
versículo de lo de la paz que tú hablabas. Amén. La escritura nos deja ver, ¿verdad? En Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces es algo tan importante que es lo que esperamos nosotros en el Señor. Y para saber qué es lo que nosotros esperamos y anhelamos en el Señor es poder leer las Escrituras, y ahí va a ser revelado todo lo que tú esperas en el Señor, todas las promesas que el Señor tiene para tu vida y para la vida de los tuyos. Y entonces ahí es donde tú empiezas a clamar esa esperanza, esa paz que tú vas a tener. Amén. Amén. Vemos también que podemos perder el poder para testificar. El poder para testificar realmente. No podríamos nosotros hablar del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una amargura, porque estamos atados a nuestro pasado. Nadie podría decirnos, ¿y cómo es la vida en Cristo Jesús? ¿Y cómo es la vida del cristiano? ¿Cómo es la vida ahora en Jesucristo? Bien, pues pregúntenle al hermano que está a la par, porque yo estoy amargado. Yo no puedo hablar de estas cosas y tampoco puedo decirle a usted qué hay de nuevo, porque no tengo nada nuevo en mí, sino que lo que tengo en mí es plena y únicamente insatisfacción por la vida, porque no he alcanzado las cosas que quería, porque mi pasado me es un estorbo. Amén. Incluso esto lleva al punto de cuando también nos volvemos religiosos sin darnos cuenta. Entonces todo eso podemos perder esa oportunidad de testificarle a toda criatura, dice la Escritura, el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque no ven en nosotros un reflejo de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces nosotros, para poder testificar, debemos cambiar la manera de vivir, porque ya no estamos en el mundo, ya no estamos en Egipto, ahora estamos en Cristo Jesús. Nuestra manera de comportarnos, de hablar, debe ser diferente, porque eso nos lo enseña el Señor a través de su Escritura. Entonces ahí vamos a poder testificar cuando hagan palabras de bendición para aquellas personas incluso que sienten que ya no vale la pena vivir. Nos hemos topado con casos así con mi esposo, donde las personas ya están viviendo solo por vivir realmente, porque dentro de ellos hay una soledad, hay una tristeza, hay una vacíez completamente, que eso únicamente lo puede llenar el Señor Jesucristo. Ahí sí que ni las riquezas ni todo lo que tengamos va a llenar lo que el Señor llega a llenar en nuestra vida. Amén. Amén. Veamos Nehemías 8:10, hablando acerca del poder para poder testificar. Dice acá: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Amén. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Interesante ver que el gozo o la capacidad de testificar radica en la felicidad de celebrar fiesta al Señor. Así que un motivo para poder olvidar el pasado y avanzar hacia nuestro futuro en Cristo Jesús es el siguiente: poder celebrar las fiestas del Señor. Amén. Alegrarnos con el día que se preparó para honrar al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Olvidar el pasado. Para poder olvidar el pasado y avanzar hacia nuestro futuro es poder estar juntos con la demás congregación en la iglesia el día que se celebra el culto al Señor. Y amén, con esto el pasado irá quedando ahí en el pasado, y para nosotros habrá solamente vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Es lindo lo que tú decías, Baker, es celebrarle fiestas al Señor cada día que nosotros podemos estar presentes en la casa del Señor, en un culto, en una enseñanza. Tú estás disponiendo tu corazón para ir y celebrar a aquel que merece la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Y ciertamente que el Señor en este departamento pues ha traído bendiciones. Amén. Para nuestra vida y para la vida de muchos más, ¿verdad? Entonces es alegrarnos y gozarnos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, pues el tiempo se nos ha ido así, volando, cual pájaro al viento. Pero pues el Señor quiere bendecirlos a ustedes juntamente con nosotros, y queremos despedirnos de esta transmisión,
no sin antes poder orar por todos ustedes y bendecir la vida de todo aquel que con gozo recibió la palabra de nuestro amado Dios. Amén. Así que para esto los invitamos, amados. Vamos a hacer una breve pero poderosa oración en la cual el Señor se irá manifestando de a poco en tu vida, según la obediencia y según quieras avanzar hacia tu futuro en Cristo Jesús. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos las gracias, Señor, por tu bondad. Te damos las gracias, Padre bendito, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. En ti no hay despropósito, Padre poderoso. Y hoy, Señor, sabemos, Padre bendito, que todas las personas que se pudieron conectar a esta transmisión, Padre bendito, han sido bendecidas por tu palabra. No por nuestras palabras, Señor, sino por tu palabra, la cual dice que no volverá a ti vacía, Padre, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. En el nombre de Jesucristo, Señor, hoy bendecimos a todas las personas, Señor, que a esta hora se pudieron haber conectado, Padre bendito, y las bendecimos, Señor, bendecimos sus vidas, sus trabajos, Padre poderoso, pero sobre todo te pedimos a ti, Señor, que traigas un renuevo de mentalidad en cada uno de ellos para que ellos puedan reconocerte, bendito Dios, dejar su pasado y avanzar ahora hacia su futuro, porque su futuro eres tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, ha sido un placer para nosotros estar juntamente con ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.